Feliz sábado, ¿cómo están? Antes de que el pastor Darío nos dé la reflexión, me pidieron de la asociación que venga a hacer la presentación del pastor, el pastor que está recién llegando. También lo veo acá a Jorge, no sé cuánto lo conocen, es el director que está también llegando con su señora. Ya el segundo sábado que están, o no, el primero. El segundo. Ah, mira, muy bien. Pero antes de presentarlo al pastor Darío con su esposa Natalia, un anuncio que hablando con Pablo le dije, ¿te parece que lo diga? Y me dijo, sí, decilo, porque está bueno. El viernes no, que viene, porque el viernes estamos con retiro espiritual, el otro viernes vamos a estar firmando la escrituración del terreno que está aquí al lado, la escritura, el terreno que está aquí al lado de la escuela, ¿no? Ese es el terreno que después de varios meses de charlas, de ida y vuelta, se pudo adquirir. Ya hubo un boleto de compraventa, ya solamente faltaba que pase el plazo, los documentos, que las dos partes tuviéramos, porque como justo fue el verano, la persona salía de vacaciones, pero ya tenemos escrituraremos, ya hay un proyecto de construcción, y si Dios quiere, y seguramente va a querer y bendecir, ya dentro de la asociación ya se tomaron las medidas para hacer todo lo que es el trámite administrativo para la apertura del secundario para el año 2024. El primer año, o sea, comienza con el crecimiento vegetativo, se le llama. Pero bueno, queremos dar esa noticia. Seguramente cuando ya dentro de unas semanas, 2 semanas sería, podemos firmar, le vamos a confirmar, pero bueno, eso sabemos que es algo que Neuquén hace mucho que está esperando y seguramente va a ser de mucha bendición. Ahora vamos a pedirle a Pastor Darío, se puede parar, a Natalia, su esposa, si puede venir para aquí adelante, para que los vean, seguramente lo han visto, pero una familia pastoral donde han dedicado ya 18 años, entiendo que tiene... 23. Porque me dijeron, mira, tiene 18 años de experiencia o sea, al ministerio, y a mí no me cerraba, porque yo digo, si él estaba en mi época, y yo tengo también, tengo 18 años. Pero bueno, ellos están viniendo desde Corrientes, ellos como familia pastoral tuvieron en el distrito, después también estuvieron como en departamentos y el último que se estuvo desarrollando el pastor Darío como ministerial, secretario ministerial, y Natalia como Ministerio del Niño, ¿o no? AFAM, que sería... y también en la escuela. O sea que el profesor Jorge tiene un elemento acá. A mí siempre me llegan referencias, ¿no? Me dijeron, mirá, si podés usarla porque es muy buena en lo que es escuela. Y AFAM no me dijo nada, pero porque se refirieron a eso. Ellos también es una familia que ahora podríamos decir, si bien tienen todavía dos hijos bajo su paraguas, ya son grandes. La más grande es Abby, ya está casada. Después viene Darío Nahuel, ¿no? Que todavía está estudiando. ¿Qué está estudiando? Medicina. O sea que le quedan algunos años más todavía. Y Axel, ¿no? Él, kinesiología. Muy bien, fueron por la rama de la salud. Y Abigail, entiendo que es Abby, nutricionista. Ella, su familia, entiendo que todos saben que de Abby, que pasó una prueba con su esposo, una prueba muy difícil. Ellos despidieron hace una semana, ¿no? a su hijito. Por ende, el pastor Darío y Natalia era su nieto. Y ellos como familia pastoral vienen acá para dar todo por ustedes, por el distrito. Y así también esperan que la iglesia también dé todo por ellos, ¿no? Para sostenerlo, para que su ministerio puedan ser bendecidos mutuamente. Por medio del Espíritu Santo, ellos van a trabajar para que sea la iglesia de Malvinas una bendición, y ustedes también van a tener que estar con ellos apoyándolo, como en este momento que es una prueba, ¿no? Una prueba muy difícil que están pasando. Pero siempre teniendo, ¿no? el objetivo que tenemos como iglesia
como pastor, como familia pastoral y como iglesia, que es la segunda venida, predicar sobre la segunda venida, ser la luz aquí en Malvinas, en Neuquén, para prepararnos para allá, para otro cielo. Hoy en la escuela sabática decíamos, ¿dónde tienen que ser nuestros tesoros? ¿No? Allá arriba. No de nada vale preparar muchas cosas porque esto va a pasar. Y Darío y Natalia, Dios los trajo acá para poder trabajar, para que muchas personas puedan conocer esa esperanza que nosotros tenemos. Pero solamente van a conocer muchas personas cuando la iglesia y la familia pastoral juntos puedan trabajar, ¿no?, para ese objetivo que tenemos, que es llegar al cielo, no solamente con estas familias, no solamente nosotros, sino con todas las personas que Dios tiene preparado afuera, que están esperando que nosotros vayamos a alumbrar. Los conocemos un poquito desde hace muchos años, de la villa, de cuando estudiamos, pero estamos muy contentos en la asociación de la familia que estamos trayendo a Neuquén, porque sabemos que va a ser de mucha utilidad. Dios los bendijo en su ministerio hasta ahora y va a seguir bendiciéndolo. Yo digo, aprovechenlo a ellos, porque van a ser de mucha riqueza al desarrollar su ministerio. Y por eso, para terminar esta parte, me gustaría terminar con una oración. Nosotros nos vamos a arrodillar aquí en la plataforma y que nos acompañen ustedes para que Dios bendiga el ministerio pastoral que la familia Pérez va a desarrollar aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos aquí postrados ante ti para entregar la familia Pérez, Señor, en tus manos, para que el ministerio que van a comenzar desarrollando aquí en el distrito de Neuquén Este, Señor, pueda ser bendecido por ti, que el Espíritu Santo pueda estar presente. Y esto solamente va a ser si ellos abren su corazón, y ellos están dispuestos a abrir su corazón para que el Espíritu trabaje y puedan desarrollar el trabajo y la voluntad que tú quieres para con ellos aquí en Neuquén, Señor. Así también te pedimos por la iglesia, para que ellos también sean elementos usados por ti para que junto con el ministerio del pastor Darío y de Natalia puedan llevar muchos frutos a tus pies, Señor. Y para que pronto podamos ver a Jesús regresar con muchas personas que aceptaron la esperanza, la bendita esperanza que tenemos. Especialmente te queremos pedir por Abby, por su esposo, por Darío, por Natalia, por todas las familias que están pasando por una prueba muy difícil. Quizás la más difícil que pueda pasar una persona aquí en la tierra, Señor. La despedida de un ser querido, de un ser amado, Señor. Te pedimos que le des fuerza, que le des consuelo, que el Espíritu Santo pueda estar recordando en sus mentes, Señor, las promesas que tú tienes en la Biblia para que puedan soportar y pasar esta prueba tomado de tu mano. Te agradecemos, te pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Bienvenido. Feliz sábado, hermanos. Muchas gracias por recibirnos. Gracias, Germán, por presentarnos, por las palabras que tuviste, por la oración. Germán mencionaba que es una prueba que estamos pasando y queremos agradecerles porque sé que han estado orando por nosotros, orando por Bauti, nuestro nietito, ¿no? Bueno. Anoche estuvimos con los chicos en el campamento, pudimos acompañarlos iniciando allí las actividades, un lugar muy lindo, ahí al costado, a la vera, no sé cómo se dice acá, ayer me dijeron en el campamento medio correntino, no soy correntino, soy de la provincia ahí de Rebollo, casi de ahí de Jorge, vos sos de Nogoyá, ¿no es cierto? Sí. Tengo dos entrerrianos, tenemos Abby entrerriana y Nahuel entrerriano, y un santafesino.
y Nati bonaerense. ¿Sí? Pero ayer me dijeron, sos medio correntino, parece, por el tono seguramente, ¿no? La tonada. Y bueno, como vivimos 5 años, los últimos 5 años en Corrientes, ya tenemos pasaporte correntino, ¿cierto? De la República de Corrientes, así que, y el tono queda. Así que bueno, estuvimos allí en el campamento, un hermoso lugar al costado, ahí a la vera del río Limay, muy lindo, la verdad que el lugar es lindo, los chicos están disfrutando, hoy van a estar con actividades todo el día, nosotros hoy mencionamos estamos aquí, incluso a la tarde con actividades también, pero mañana vamos a estar acompañándolos cerrando el campamento, así que bueno, estamos orando por nuestros jóvenes y en realidad hermanos de iglesia en general que están participando allí del campamento. Reflexionando acerca de lo que mencionaba Germán, venimos orando con Nati, que el Señor nos pueda dar sabiduría, nos dé capacidad y fuerza para realizar aquello que Él tiene planeado que realicemos al enviarnos aquí. ¿Sí? El Señor nos dé esa sabiduría, esa fuerza y esa capacidad para poder servir a Él y servir a la iglesia aquí en esta ciudad tan linda. Tengo que felicitarlos por el hermoso templo que tienen. Creo, no sé si no me equivoco, que es el templo más coqueto que ya me tocó predicar alguna vez. Creo. Los que son ahí de Misiones quizás conozcan la iglesia de la Península en Posadas. Me hace acordar un poquito a esa iglesia, pero bueno, muy, muy lindo, muy coqueto. Así que felicitaciones por el templo. El Señor bendiga también a nuestros hermanos, amigos que nos siguen desde la radio o desde el canal de YouTube de la iglesia. Yo quisiera esta mañana hablar acerca de la unidad de la iglesia. Y de la unidad de la iglesia a partir de aquella oración de Cristo, la oración de Jesús, que aparece en San Juan 17. Así que ya, incluso, voy a invitarlos a que tengamos la Biblia abierta. Vamos a ver algún otro texto también, pero sobre todo vamos a estar allí en San Juan, el capítulo 17. ¿Sí? Jesús ora, y esa oración que por supuesto llega... no solamente era para los discípulos, sino que nos llega a nosotros en este tiempo, ¿sí? Porque Él oró no solo por los discípulos, sino por todos aquellos que llegarían a creer por la palabra de aquellos discípulos. Así que nosotros estamos incluidos en esa oración. Y en esa oración de Jesús, básicamente Él ora por la unidad de la iglesia. Dice, ¿por qué Jesús estaba preocupado por la unidad? ¿Por qué orar por la unidad? Sobre todo por un grupo que estaba allí con Él, con el líder, con el fundador, con el Señor, con Dios mismo, Cristo Jesús. Y sin embargo, el Señor tenía preocupación por la unidad, incluso de ese primer grupo, el grupo inicial de la iglesia cristiana. Fíjense, en este capítulo, 6 veces Él pide por la unidad, diciendo, Padre, te pido que ellos sean uno. La unidad de la iglesia era ese pedido principal de Jesús en ese momento. Y es comprensible porque incluso en aquel grupo inicial, pequeño, había cosas que llamaban la atención y llamaban a la preocupación por la unidad. Por ejemplo, Marcos refiere, el capítulo 9, por ejemplo, de una discusión que hubo entre ellos para ver quién sería el mayor. ¿Quién sería el que tendría el cargo más importante? Y discutían entre ellos. Mateo, en el capítulo 20, hace referencia a un pedido de una madre, que es comprensible, la madre quiere lo mejor para los hijos, pero una madre un poco egoísta, porque ella quería que sus 2 hijos se sienten en el lugar principal, o en los lugares principales, uno a la izquierda y otro a la derecha. Egoísmo, ¿no? Preponderancia, deseos de ser de notoriedad, etc. Entonces, es comprensible que Jesús estaba preocupado por la unidad. Y si nosotros ahora pensamos en el pueblo adventista, nosotros,
que estamos presentes, ¿no?, en más de 200 países en el mundo entero. Que por lo menos en los registros, somos más de 20 millones de adventistas en esos más de 200 países en el mundo entero. Que nuestros hermanos en esos 200 países hablan más de 400 idiomas y dialectos diferentes. ¿Cómo lograr la unidad en un pueblo tan grande, tan diverso, tan amplio? Si a veces cuesta lograr la unidad en una familia donde somos 4 o 5. Y a veces nos cuesta ponernos de acuerdo en qué vamos a almorzar al mediodía. Y uno quiere una cosa y otro quiere otra. Y ¿no?, a veces cuesta. ¿Cómo lograr la unidad en un pueblo tan grande? El pueblo que se prepara para encontrarse con Cristo en su segunda venida. Yo quisiera reflexionar a partir de San Juan 17 sobre 4 factores o elementos de unidad. Y quizás ustedes después digan, pastor, mire, hay más factores de unidad. ¿No? Queda corto. Sí, seguramente que podemos ir encontrando más. Yo quisiera esta mañana centrarme en 4 elementos que nos ayudan como iglesia a la unidad. Así que vamos a ir al primer factor de unidad. Antes de ir a esto, permítanme hacer una lectura no general de todo el capítulo, sino de algunos versículos que después vamos a repasar. Versículos 20 al 23. Dice así: pero no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Unidad, la unidad. Primer factor de unidad que podemos reflexionar: Cristo mismo. Él que está orando por la unidad, Él es el principal factor de unidad. Y sobre todo, el sentir de Cristo. La humildad ejemplificada en Cristo y en su ministerio. Acompáñenme, vamos a buscar una carta que el apóstol Pablo escribió. La carta de Pablo a los Filipenses. Y vamos a, si ustedes quieren poner alguna cosa que allí en San Juan 17, después vamos a volver allí a ese texto. Pero vamos a ver en Filipenses, el capítulo 2, podríamos decir que es un documento de Pablo para la unidad de la iglesia. Y presenta primero la exhortación a la unidad y luego pone el ejemplo para lograr esa unidad. Vamos a esa exhortación, fíjense, capítulo 2, versículos 3 y 4 de Filipenses. Dice así: nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Que ya comienza con todo, ¿no? El apóstol Pablo. Nada hagáis, sobre todo en la iglesia, pero tampoco en la familia, tampoco si este principio lo aplicamos a nuestra vida, imagínense, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis para vuestro propio provecho, sino el de los demás. Este es el criterio que tiene Pablo de unidad. Dice, ¿quieren que haya unidad en la iglesia? Piensen en el otro antes de pensar en sí mismo. ¿Sí? Principio, el escalón principal, la base para la unidad. Nada se haga con rivalidad, nada por vanidad, todo por humildad. Y entonces después el apóstol Pablo va a presentar el ejemplo para lograr esto.
Y eso está en el versículo 5, bueno, 5 y algunos más, hasta el 8 incluso. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, ¿quieren que haya unidad? Tengan el mismo sentir. Y aquí si uno hiciera así un estudio del texto más profundo, lo que el apóstol Pablo está diciendo es: tengan la misma mente de Cristo, los mismos pensamientos, podemos decir, el mismo criterio de Cristo Jesús. ¿Quieren que haya unidad? Tengan la mente de Cristo. ¿Y cómo fue? ¿Cómo era el criterio? ¿Cómo era el pensamiento de Cristo? ¿Cómo era? Bueno, les voy a contar, dice el apóstol Pablo. Él era igual a Dios. Siendo igual, y esa palabra igual significa la misma condición, o sea, siendo Dios mismo. Sin embargo, no se aferró a esa condición divina, sino que se despojó, se hizo hombre, y comienza una escalera descendente. Se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo siervo. En el estrato social de la época de Pablo, el siervo, el esclavo, era el último escalón. No había una condición más baja que el de siervo. Bueno, se hizo siervo, pero todavía no le alcanzó, es decir, bajó al subsuelo, podríamos decir. Siendo siervo, siendo hombre, siendo siervo, fue obediente hasta la muerte. Una muerte horrenda y vergonzosa, la muerte de cruz. Ese es el sentir de Cristo. Podríamos resumir diciendo humildad. Una iglesia que tiene el sentir de Cristo en humildad es una iglesia que está unida. Una iglesia que piensa en el otro antes de pensar en sí mismo es una iglesia que está unida. Una iglesia que no busca notoriedad individuales, sino que lo que busca es servir a Dios y servir al prójimo. Es una iglesia que se mantiene unida. Primer factor de unidad, el sentir de Cristo. Sentir de Cristo, la mente de Cristo. El segundo factor de unidad, y ahora vamos a volver a San Juan el capítulo 17, porque el segundo factor de unidad que tenemos nosotros como adventistas es la palabra. Fíjense algunos versículos del capítulo 17. Por ejemplo, el versículo 8. Algunos vamos a volver a leer de los que leímos al comienzo, pero vamos a leer algún otro versículo. El 8, por ejemplo. 17:8 dice así: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Otro versículo, el 14, dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículos 17 y 19, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el versículo 19: por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La palabra de verdad. La palabra nos une como adventistas. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos la oportunidad de viajar, si viajáramos a la República de Corrientes, como decimos, ¿no? Y le decimos: ¿y ustedes ahí en Corrientes qué creen? ¿En qué creen ustedes los adventistas allí? Y ellos nos dicen: bueno, tenemos 28 creencias, igual que ustedes. Pero si pudiéramos viajar a otro lado del mundo y nos fuéramos a algún país de Oriente donde haya iglesia adventista, y llegamos a una iglesia adventista y le preguntamos: ¿en qué creen ustedes? ¿Qué nos dirán ellos? Creemos lo mismo que ustedes, las mismas creencias. Creemos que Jesús va a venir por segunda vez. Nos estamos preparando para encontrarnos con Él. Creemos que la salvación es por gracia. Tenemos 28 creencias. Creemos en la vigencia de la ley, en la observancia del sábado. Creemos igual que ustedes.
Y si vamos a Europa, a cualquier país de Europa, o a Norteamérica, y nos van a decir lo mismo. Y si en una de esas iglesias nos vamos de repente ahora a África, y llegamos un sábado a la mañana, y llegamos a la hora de la escuela sabática, y queremos compartir con ellos el estudio, no será problema, porque ellos van a tener el mismo tema de la escuela sabática que tuvimos nosotros aquí en Argentina, en Neuquén. El mismo. O sea, nos une la palabra. Y nos une la palabra, nos une las doctrinas, nos une la creencia, las creencias que tenemos, nos une el estudio de la escuela sabática, porque la fuente es una y solo una, y es la misma, la Biblia, la palabra de Dios. De paso, nosotros entendemos que nuestra liturgia está centrada en la palabra. Podemos ir a iglesias hermanas, evangélicas, podemos ir a la iglesia católica o otras iglesias evangélicas. Y quizás el centro litúrgico, algunas puede ser que esté en la ceremonia, otras quizás el centro litúrgico puede estar en la alabanza, en la manifestación de algún don específico, como el centro litúrgico. Ahora está muy bien la alabanza, está bien lo ceremonial, está bien cuando hay momentos de ritos y ceremonias, pero el centro litúrgico nuestro, o sea, el centro de nuestro culto, es cuando abrimos la palabra y Dios nos habla a través de ella. La palabra nos une. Ahora, esto es evidente de manera conceptual, de manera incluso hasta denominacional, la palabra nos une. La pregunta es, individualmente, ¿me dejo guiar por la palabra? Es decir, estoy utilizando la palabra, estoy permitiendo que Dios me hable a través de su palabra, no apenas con una lectura rápida, sino con un estudio profundo, buscando a Dios, buscando su presencia a través de la palabra. Estoy buscándolo así, de tal forma que la palabra me une a su pueblo. ¿O será que a veces soy descuidado en el estudio, en la meditación de la palabra? Y de repente surge aquí o allá alguno con una idea novedosa, y como no estoy cimentado en la palabra, voy para acá, voy para allá, provocando quizás desunión en la iglesia. Así como la iglesia denominacionalmente está unida a través de la palabra, yo personalmente, usted o vos personalmente, ¿estás unido también a través de la palabra? Primer factor, dijimos, el sentir de Cristo. Segundo factor, la palabra. El tercer factor de unidad, la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Como adventistas, nosotros sabemos que la razón de ser, lo dice Elena White, el primer capítulo en el libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles, primer capítulo, comienza diciendo que la razón de ser de la iglesia es la salvación de las almas, la misión. Esa es la misión, es la razón de ser. Nosotros entendemos que la esencia de la misión es la predicación del mensaje de los tres ángeles. Esa es la esencia de la misión. Nosotros no predicamos apenas el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio eterno para este tiempo, que está concentrado allí en el mensaje de los tres ángeles. Pero entonces, involucrándonos en la misión, es como nos unimos como iglesia también. Yo recuerdo cuando conocimos la iglesia en mi casa. Hubo una hermana de iglesia, allá en Misiones, ¿no? Una hermana de iglesia que no fue la que nos dio el estudio bíblico, pero nos enseñó, por lo menos a mí en lo personal, me enseñó cómo es la vida de un adventista. Recuerdo, yo tenía unos 10 años más o menos cuando conocimos la iglesia. Y un sábado a la tarde, eran las primeras semanas que íbamos a la iglesia, un sábado a la tarde ya había ido a visitar a mi familia y yo no estaba. Estaba en una canchita del barrio jugando a la pelota, sábado a la tarde.
tenía 10 años. Y justo se ve que ella se iba, salía de mi casa y yo estaba volviendo. Imagínense, en Misiones, todo transpirado y la tierra colorada, así que uno queda colorado, rojo. Apenas la parte blanca del ojo se blanca. Y nos encontramos en la esquina, a una cuadra de mi casa. Y ella miró y me dice, ¿y vos de dónde venís? Y dice, y de la cancha, vengo de jugar la pelota, con toda normalidad. Y él dice, pero es sábado. Y claro, sábado, hoy no hay clase. No hay clase, ¿qué voy a estar haciendo? No me dijo nada, absolutamente nada. Pero al siguiente sábado, la siguiente semana, ella me invitó a mí y a otros 3 muchachitos, más o menos de la misma edad que estábamos allí. Me dice, ustedes me van a acompañar. ¿A dónde? Me van a acompañar el sábado a la tarde a hacer unas visitas. Y el anzuelo que usó fue que cada uno llevemos algún elemento para la merienda. Galletitas dulces, otro que lleve leche, otro que lleve tal cosa. Y entonces llevamos, tenía 4 casas para visitar. Todos eran estudios bíblicos. 4 casas. La última casa ella había dejado de manera, como decimos en Misiones, a propósito, adrede seguramente se dice acá, ¿no? La última casa, la más humilde. Y entonces allí le entregábamos todos los elementos, la señora preparaba una rica merienda y entonces ese estudio bíblico era con merienda incluida. Y nosotros esperábamos esa última casa. Y nos daba, no dábamos nosotros el estudio bíblico, ella daba el estudio bíblico, pero nos daba actividades. Vos vas a orar, vos vas a leer el versículo, vos vas a leer el segundo versículo y así. Todos teníamos algo para hacer. Y esta hermana, sin decirme una palabra aquella tarde, cuando me encontró de venir de jugar al fútbol, sin decirme una palabra, me enseñó cómo ser un adventista. Yo crecí con eso. Para mí era inconcebible que un adventista del 7º día, los sábados a la tarde, no salga a hacer actividad misionera. Era inconcebible que el sábado a la tarde sea para dormir la siesta. Ya le dicen las 4S, no sé si acá también, 4S o no. Las 3S, allá le agregaron una más, ¿no? La santa siesta del santo sábado. No, para ir imposible, porque un adventista salía a hacer actividad misionera. Esta hermana me enseñó. Miren lo que dice el Señor, la misión de la iglesia. Estamos allí en el capítulo 17, versículos 21 y 23. Dice así, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Pero ¿para qué ser uno? ¿Para qué? Y dice, termina diciendo el texto, para que el mundo crea que tú me enviaste. Misión de la iglesia. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Por qué uno? ¿Por qué la unidad? Para que el mundo conozca que me enviaste, dice el Señor. La unidad. Y la unidad se transforma algo así como un círculo virtuoso, como decíamos en la escuela sabática, porque una iglesia unida se compromete en la misión. Y cuando la iglesia está comprometida en la misión, a su vez, ese compromiso con la misión la une más porque necesita fuerza para cumplir la misión de la iglesia. Dice la sierva del Señor, todos los que trabajan verdaderamente para Dios obrarán en armonía con esta oración. En sus esfuerzos para hacer progresar la obra, todos manifestarán esta unidad de sentimiento y prácticas que revela que son testigos de Dios, que se aman unos a otros. Ante un mundo desgarrado por la discordia y la contienda, su amor y unidad atestiguarán que están relacionados con el cielo. Es la prueba convincente del carácter divino de su misión. Tercer tomo de Joya de los Testimonios, página 156. Podríamos decir que todos en la iglesia recibimos un ministerio y una misión. El ministerio es aquello que recibimos para servir a la iglesia hacia adentro. Por ejemplo, me eligieron para ser maestro de escuela sabática,
o me eligieron para dirigir los himnos de los cultos. Bueno, ese es mi ministerio, para servir a la iglesia hacia adentro. Pero como recibimos un ministerio, también recibimos todos una misión. Y esa misión es lo que hacemos hacia afuera. Quizás no todos nos animaremos o no todos nos gustaría dar estudios bíblicos, pero hay algo que el Señor me pide que haga para que otros conozcan que el Padre envió al Hijo y que pronto el Hijo vendrá a buscar a sus hijos. Ministerio y una misión. Así que decíamos, primer factor de unidad, el sentir de Cristo, esa humildad que manifestó Cristo en su ministerio. Segundo factor de unidad, su palabra. Tercer factor de unidad, la misión de la iglesia. Cuarto factor de unidad, las finanzas de la iglesia. ¿Cómo que las finanzas de la iglesia? ¿Por qué las finanzas de la iglesia es un factor de unidad? Porque nosotros participamos en una misión mundial. No somos apenas un grupo local que estamos luchando para sobrevivir solitos acá. Somos parte de una iglesia que recién decíamos, está en más de 200 países. Y nuestros hermanos de otros lugares necesitan de nosotros para predicar el evangelio allá. Y quizás a nosotros nunca nos toque ir como misioneros a algún país lejano. Quizás nunca nos toque ir. Pero nuestra ofrenda va a cumplir una misión. Mientras nosotros cumplimos la misión acá, nuestra ofrenda va a cumplir la misión allá. Por ejemplo, de las ofrendas que se recogen, todos los cultos, en cada uno de ellos, ofrendas sueltas hablo, ¿no? En la iglesia queda un 60% y un 40% va a la asociación. Y alguno dice, pero ¿por qué si ya se va el diezmo para sostener la obra ministerial? ¿Por qué también se va el 40%? Pero ese 40% no se queda en las oficinas. Estoy hablando ahora muy a grandes rasgos, no en el porcentaje, en la minucia. Estoy hablando a grandes rasgos. De ese 40%, 20% va a cumplir la misión al mundo, a donde haga falta. Y el otro 20% vuelve a los distritos para proyectos de construcción, de refacción, proyectos que tiene. Por ejemplo, con el CAOB, algunos de ustedes habrán escuchado hablar del CAOB, donde la iglesia recibe un fondo, el distrito decide qué proyecto elevará cada año, vuelve. Ese 20% vuelve, el otro 20% se va a cumplir la misión. Es interesante esto, porque, por ejemplo, en Mozambique, país lejano, ¿sí? País con dificultades económicas, país pobre, por problemas civiles, guerrillas, etc., la iglesia no tiene allí, por lo menos hasta anterior a la pandemia, no tenía, y creo que sigue sin tener, un lugar donde los jóvenes que reciben un llamado para ejercer el ministerio puedan ir y prepararse, así como nosotros acá. Los muchachos van a estudiar teología allí en la Universidad Adventista del Plata y se preparan y terminan su carrera universitaria, la licenciatura de teología, y entonces la iglesia los llama para servir como pastores. Bueno, allá no hay. ¿Y de dónde salen los pastores de Mozambique, de las iglesias de Mozambique? Los pastores allí surgen de hermanos que de repente les gusta predicar y desde la asociación ven que predica y que lidera la iglesia, y entonces cerca dice, ¿no querés servir tiempo completo? La iglesia te sostiene y te envía a algún distrito. Pero yo no estudié. No, acá no hay cómo estudiar. Y así es como se eligen los pastores. O sea, nuestros pastores allí en Mozambique no tienen preparación académica, por lo menos en el área de teología. No tienen, no hay dónde. Y los distritos allí son grandes. Por ejemplo, es muy normal que un pastor en su distrito tenga que atender más de 40 iglesias. Acá yo le agradezco, mi distrito es tranquilo, o sea, en cantidad de iglesias, 6. Hasta 40. Ahí ya le... pero 40 iglesias, imagínense.
Bueno, viendo esta necesidad y esta realidad, la Iglesia Mundial dijo, vamos a hacer algo para ayudar a los pastores de Mozambique a que tengan alguna preparación, capacitación teológica. Y mandaron a un profesor de Andrews, Universidad de Andrews, envió allí para que este profesor, teólogo, tenga algunos cursos de capacitación y entonces a nuestros pastores pueda prepararlos, capacitarlos, etc. Y fue este profesor a Mozambique y se encontró con la realidad, no solo esta que comentamos, sino se encontró con otra realidad, que si la iglesia allí en Mozambique quiere hacer actividad misionera, tiene que arreglarse sola. Por ejemplo, nadie les envía Biblias, nadie les envía carpetitas de la fe de Jesús o carpetitas del Apocalipsis o las carpetitas que ofrece Nuevo Tiempo, la Biblia enseña. No hay de eso. Entonces, si alguien quiere estudiar la Biblia con el vecino, tiene que arreglarse solo. En todo caso, escribir páginas de la Biblia y compartir, no hay. No hay donde comprar Biblias tampoco. La iglesia no tiene fondos. Entonces este pastor dijo, bueno, yo quiero, además de dejar aquí la capacitación, yo quiero dejar una ofrenda para que las iglesias en Mozambique tengan Biblias para poder predicar el Evangelio, para que los hermanos puedan predicar el Evangelio. Y se encontró con otra realidad. No podía hacer la compra, había cepos de todo. Primero, no podía conseguir dólares para hacer la compra afuera, para que traiga. Por la condición económica había un cepo, no se podía. Cualquier similitud es pura coincidencia, ¿no? Pero tuvo que ir a un país, a una región donde había unos musulmanes, allí conseguir el dinero, entonces hacer el pedido y por fin llegaron las Biblias. Y él dejó Biblias como donación, Biblias en Mozambique, para que allí se pueda predicar el Evangelio. Pero ¿saben lo notable? ¿Por qué les cuento esto? ¿Saben lo notable de todo esto? Que en el año 2019, no recuerdo ahora cuál de los 4 trimestres del 2019, pero en el año 2019, uno de los objetivos de la ofrenda del 13º sábado, ¿saben para qué fue? Para comprar Biblias para Mozambique. Yo posiblemente nunca me toque ir a Mozambique. Quizás nunca nosotros iremos a Mozambique a predicar el Evangelio. Pero si participamos aquel 2019 de nuestra ofrenda libre, generosa, nos unimos como iglesia para que nuestros hermanos de Mozambique puedan predicar el Evangelio. ¿Nos une las finanzas? Claro que nos une. Las finanzas de la iglesia nos mantiene unidos. No somos una iglesita aislada. Por más linda que sea mi iglesia, no somos aislados. Somos parte de una iglesia que está en todo el mundo, con una sola misión: predicar el pronto regreso de Cristo. 4 factores. Primero, el sentir de Cristo. Segundo, la palabra. Tercero, la misión. Cuarto, las finanzas. En este momento, yo quisiera, yo personalmente, hacer un compromiso de entrega con el Señor. Decirle, Señor, ayúdame a tener más de ese sentir de Cristo, más de esa humildad de Cristo. ¿Saben dónde yo veo cómo se manifiesta esa humildad? Cómo la iglesia trata a sus niños. Vieron que a veces cuando nosotros queremos, por ejemplo, entrar en la iglesia, si hay un adulto, por ahí le decimos, permiso, ¿puedo pasar? Y a veces si hay un niño, ¿qué hacemos? Le corremos nomás, ni decimos nada, ¡pum!, y pasamos. Sin embargo, ¿cómo tratamos a los niños? Si a los niños también le decimos por favor, si a los niños le tratamos con el mismo respeto. Creo que ahí es la manifestación, creo que más notoria de humildad. Yo quisiera esta mañana, Señor, dame el sentir de Cristo, dame la humildad de Cristo. Señor, ayúdame a mantenerme unido a la iglesia por medio de tu palabra. Es decir, que tu palabra sea relevante para mi vida,
para que yo pueda estar unido a la iglesia, a las creencias de la iglesia, a los principios que la iglesia tiene, porque son los principios de la Biblia. Quiero pedirle al Señor, Señor, ayúdame a involucrarme en la misión, para estar unido a la iglesia a través de la misión de la iglesia. Señor, ayúdame a ser fiel en el manejo, en la administración de mis finanzas, ser liberal, ser generoso, para unirme así a la iglesia a través de las finanzas. Yo quiero hacer esa entrega y renovación de mi compromiso con el Señor en esta mañana. Y quería invitarlos, si quisieran acompañarme en ese compromiso y en esa entrega también. De tal forma que el Señor pueda decirnos aquel día cuando Él venga: bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quisieran acompañarme en esta entrega, en esta edición? Amén. Vamos a orar. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por esa oración de Jesús, llamando a la unidad, rogando por la unidad. Por eso en esta mañana queremos pedirte que nos ayudes a tener ese sentir de Cristo, a involucrarnos en la misión, a estar compenetrados en tu palabra, Señor, a ser fieles en nuestras finanzas, de tal forma que, Señor, cada uno de nosotros se transforme también en un factor de unidad para la iglesia, y así podamos prepararnos para aquel día glorioso cuando Cristo venga a buscar a tus hijos. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.